En este mundo, los juegos de realidad inmersiva dominan el mercado gamer, y la obra maestra, con más de 30 millones de jugadores, era el juego legendario Shangri-La Frontier. Y es que después de la épica batalla contra Weserman, Xanarku debía entrenar a Vilak para que sea una artesana divina, por lo que van al camino de glorias perdidas para encontrar la unidad de manejo mágico. Finalmente, podía quitarse la tela, los peludos y la transformación. Esas ruinas no eran un esqueleto de monstruo, sino una construcción de la era de los divinos. Si su civilización desapareció, debió ser por un enemigo muy poderoso. Recordando la charla sobre Bahamut, la verdad del mundo y la propuesta del profesor, la combinación de los conocimientos con su habilidad les ayudaría a descubrir todo el lore del juego, al ser este muy oculto y no dar pistas a los jugadores. Su colaboración además lo ayudaría a conseguir pistas sobre el Icon y aceptar la solicitud, pero estaba ocupado, así que lo envía con Pentagon. Ella sabía mucho más que él sobre el lore de Weserman. Además, también era buscada por Wulfstarf, se lo sacó fácilmente de encima y estaba más cerca de poder usar sus juguetes. Vilak temía que los descubrieran, pero precisamente por darse cuenta de que ocultaba algo, los dejó ir rápidamente. A fin de cuentas, era el líder del clan que investigaba el lore del juego. En esa zona debían tener mucho cuidado con los golems, como el Registeel que los ataca, pero solo era un golem chambeador con un lanzallamas para hornear pollo. Debían elaborar una estrategia muy compleja para evadir ese ataque y poderse acercar, o dejárselo al gato. Aramis estaba rotísimo y nadie se interpondría con su dama, pero acabó con todo el loot. Esa técnica era lo suficientemente fuerte para derrotar dragones. Ese golem estaba maluco, pero los más problemáticos eran quienes se generaban con los materiales del terreno, como el pedrolo este que iba a ser la de Chaos, pero Vilak se lo quita. El mayor problema solo acababa de comenzar, tenían que evitar cualquier contacto y los efectos en cadena. Era inútil atacar a los pequeños, debían ir por el grande, pero estaban focuseando a Emuro y Aramis. Los priorizaban ya que eran el de mayor nivel y quien tenía ataques a distancia. Su inteligencia artificial era muy buena, pero les permitiría acercarse al ignorarlos. Cuando se acercan, brinca. Tener una batalla en el aire con esas piedras cayendo era muy complicado, pero Aramis estaba rotísimo. Protegió a la hermana de su amada y además los ayudó a bajar al pedrolo grande de su pilar. Estaba huyendo y era el momento perfecto de probar la renovada y mejorada decapitadora del Dullahan. Si esquivaba tanto, no debía tener mucha defensa y rompe su coraza de un golpe, dejando el núcleo libre para el destruye materiales de Vilak. Si los chiquitos petaban chiquito, el grande peta grande. Lograron salvarse, pero debía recoger el loot, un ídolo de barro que petaría con prácticamente cualquier contacto. Si no lo atrapaba, habrían volado por los aires, así que lo guardaría en inventoria, derrotando un puerco espín de un golpe, que deja otro ídolo que atrae la atención de algunos monstruos. La relación de Vilak y Aramis era, digamos que sana. La decapitadora era perfecta para monstruos como ese, ya que sus espadas eran muy cortas. Su clase era doble espada, así que se le dificultaba aprender técnicas de espada larga, aunque era necesaria para algunos enemigos, y además lo ayudaría a mejorar utilizando el arco gemelo lunar. No era seguro que iba a encontrar la unidad de conejo mágico, pero al ser una fábrica de armas de los divinos, era muy probable que encontraran núcleos de energía. Además de que al ser un lugar importante, era lógico que hayan tantos golems protectores. Donde haya más golems, era donde se fabricaron, y el lugar más lógico para esconder algo que no quieres que caiga en manos externas era bajo tierra. Pero mientras piensan en cómo bajar, Pentagon y Katsuo se vengarían por ignorar sus mensajes todo el día y estarse divirtiendo sin ellos. Tenían que entrar a la fábrica para su unidad de conejo mágico y tiran un metal para ver qué tan profundo era. Definitivamente no habrá una colchoneta al fondo, pero tenían una soga. Siempre hay que ayudar a quienes necesitan ayuda, ¿verdad? Pero Katsuo era muy bueno con el látigo arcando gansos. Si escapaba, definitivamente vio el correo. Sabían dónde estaba porque guardó muchos materiales de escorpión de cristal en inventoria. Luego les tendría que explicar qué truco utilizó. Conociéndolo, seguro quería avanzar todo lo posible, así que fueron directo a la siguiente zona, el camino de glorias pasadas. Solo Emuro los conocía, y Katsuo sentía intriga por la coneja grande y el gato, cada día más furro. No quería volver a oír su larga presentación, y Xanarku les explica que son NPC que Katsuo nunca encontraría por ser de un escenario especial. La herrera Vilak y el espadachín Aramis. Realmente quería encontrar un escenario especial. Estaban ahí para reparar el núcleo del reactor de éter, así que entrarían juntos y Katsuo sería el conejillo. Era seguro y ni siquiera había enemigos cerca. Fuera todo estaba en ruinas, pero adentro todo funcionaba muy bien y activan una alarma que le saca un bicho parecido a Weserman. No quería otra pesadilla de 30 minutos, pero seguro era el portero de la fábrica. Aramis lanzaría su corte primal, pero el hechicero ni se inmuta. Era distinto a los otros golems, pero tenían a los 3 guerreros que derrotaron a un supremo, la banda del lobo. El espejo lunar le hizo daño en la espalda y deben aprovechar la distracción. Vilak y Katsuo se le acercan, pero los escudos estaban rotísimos. Como portero, prefería evitar la entrada a derrotar a los enemigos, pero haberse distraído fue su mayor error por un ataque combinado de Emuro y Aramis, que quiebra su armadura para el ataque final de Pentagon. Cualquier otro día habría sido complicado, pero no era rival para la banda completa. Estallido titánico, Black Flash y perforador brillante, farmeándoselo facilito. La lanza del Pentagon era su arma principal, la que cambió por la balanza. La lanza sagrada Kartbarf era un arma de héroe y solo hay 5 en el juego. Fue muy difícil de conseguir, y que alguien como ella pueda ser una heroína era terrible, pero los héroes no eran más que otro asesino más. Katsuo seguía tratando de abrirla. Como arqueólogo tenía una habilidad para abrir puertas, pero solo estaba a nivel 1, así que tendrían muy pocas posibilidades. Habilidad de cazador de tesoros, percepción de ruinas. Pensaban que el guardia soltaría una tarjeta, pero solo les quedaba rezarle a la diosa del RNG. Xanarku tenía más de un mal recuerdo sobre ella. En el juego La Gran Guerra de Masket nunca le salió el ítem para curar a la heroína. Estuvo 3 semanas
consiguiéndolo, y al final terminó en masacre. Pero justo Katsuo la abrió gracias a un arma de legado. Ya era mejor que él, pero seguía sin encontrar un escenario especial. El laboratorio era gigante y estaría lleno de ítems rarísimos. Lo mejor era separarse para buscar tesoros y la unidad del conejo mágico, encontrando hologramas de un monstruo bien feo, y el símbolo Omega, por norma general, solía tener el boss final o el arma definitiva, pero no conocía el lore del juego. Al ser un ítem importante, sería difícil de encontrar, aunque Vilek sabía cómo era. Emuru encontró un bonito gorro, pero ese gorro era la unidad de conejo mágico. Tenían que volver a Arabitsa para repararlo, aunque tenían que atender el asunto del correo. Había unos tipos que querían hablar con Sanraku. A Katsuo, unos locos amantes de los animales, no dejaban de preguntarle sobre la coneja, y a Pensilgon fueron a verla, la líder de Wolfschwartz y la Attack Holder. Los de Library todavía no han ido por ella. El viejito era un fastidio, aunque les podía ser de utilidad, aunque Sanraku debía continuar la misión del reactor, pero Vilek lo vende, ya que no era necesario. Le dejarían la unidad de conejo mágico a la coneja, y ahora tenían que ir a Eighthot. En las ciudades siempre usa el manto para esconder a los peludos. No andaba sin armadura por gusto. Deben apurarse porque la pobre Vilek ya no aguantaba al Aramis y continuaría su camino para ser una sabia artesana. Pero Emuru no fue a Arabitsa, ya que tenían algo que hacer con ellos. Animalia, con todo ese Fsu, finalmente la encontró. Y aunque Sanraku trata de escapar para salvarla, Katsuo y Pensilgon lo retienen. Era un sacrificio necesario por el bien del equipo, pero Sanraku recuerda que su objetivo solamente era Emuru. No le harían nada si la entregaba, mostrándonos la top 10 traiciones del anime. Definitivamente estaban muy locos por ella, pero los sacrificios a veces eran inevitables. Sin Emuru, definitivamente no podrían convencer a Animalia, en lo que llegan Saiger 100 y la Attack Holder. Pensilgon conocía a Momo, quien estaba detrás de Saiger 100, y Sanraku a Saiger 0. Venían en nombre de Wolfschwartz, y saluda muy apenada como siempre a Sanraku. Llevaba mucho tiempo sin verlo, y en su imaginación estaba más chulo que la última vez. Pensilgon evaluaba a Momo, siempre se ponía menos al personaje que en la vida real, y siempre le decía lo mismo. También llega el profesor, líder de Library. Estaban reunidos los gremios más importantes del juego, y tenía una reserva para tener una reunión entre todos, de Wolfschwartz, Saiger 100 y Saiga 0. Animalia, de SFSU, profesor de Library, Katsuo, Sanraku y Pensilgon, de Wolfgang. Definitivamente llenarían a Sanraku de preguntas, ya que era el único que podía responder a Wolfschwartz sobre el Icon y a SFSU sobre Emuru y los conejos, pero era mejor sacárselos de encima con una reunión que tenerlos persiguiéndolo a cada rato. Al ser los miembros más importantes de sus gremios, debían sacar el máximo provecho de la reunión, así que harían un trato. Wolfschwartz quería data sobre el Icon, la pesadilla del ocaso, a cambio de la manera de liberarse de la maldición. El método en sí es sencillo, pero definitivamente sería más fácil y rápido con su ayuda. Era un muy buen trato, siempre quiso probar equipos chidos de ese juego, aunque el objetivo del gremio era luchar contra el Icon. Nunca habían luchado contra monstruos especiales en igualdad. Aunque lo encontraran, seguramente los one-shotearía y no conseguirían nada de información. Sanraku aprovecharía para saber cuánta información era pública. Tenía una información que solo él conocía, sobre el escenario especial de la epopeya Vorpal, Visage y el palacio de Arabitsa. Esa información definitivamente no pensaba compartirla. Si SF se enteraba de todo eso, nunca podría volver a jugar tranquilo, y debía tener cuidado con Katsuo y Pensilgon, ya que ellos conocían a Vilek y Aramis. Solo hablaría sobre Westerman y Lycon, haciendo lo posible por ocultar a Arabitsa. Los 7 supremos definitivamente no eran monstruos que se puedan enfrentar solamente acercándose a pelear. En su caso, tuvieron que entrar a un escenario especial extra para poderlo enfrentar en un duelo. Cada uno debe tener su propio escenario especial. Aunque Lycon tenga un encuentro aleatorio por el mapa, definitivamente se necesitaría un escenario como condición para poderlo enfrentar en serio y derrotarlo. Y dicho escenario puede estar escondido en el continente de la nueva actualización, aunque al ser un área nueva, lo más probable es que el nuevo continente contenga información sobre los 2 supremos que faltan por descubrirse. Y el profesor pregunta si su esposa, Massive Dynamite, no les daba problemas sobre el nuevo continente. De hecho, era la más emocionada por explorarlo, aunque fuera una anciana. El profe les compartiría la información de los supremos que se conocía actualmente. Del Icon, la pesadilla del ocaso, es un lobo oscuro que aparece como encuentro al azar. Gazanit del abismo era otro monstruo especial con forma de pulpo, que aparece en el mar, pero ningún jugador lo había visto en persona. Toda la información que tenían venía de diálogos con NPCs asustados. Sigurm, el emperador celeste, es un dragón dorado con encuentros al azar como el Icon. Muchos lo han avistado, pero es muy difícil de alcanzar y enfrentar porque siempre se encuentra muy alto en el aire, rumoreándose que el santuario magnánimo era el lugar donde se podría enfrentar y que este estaba esperando un héroe digno de retarlo. De la orquesta del eco infernal se sabía por un jugador que se infiltró a la biblioteca real del reino Einvert, quienes controlan el continente. Ese libro databa que tenía el control de los tsunamis, estaba cubierta de fuego y podía invocar truenos, pero fuera de eso y su nombre, lo demás era un misterio. El quinto era Westerman, a quien ya derrotaron, pero Katsuo no se escaparía de la reunión, aunque no aportara nada. Los de Library investigaron mucho, pero su información no era superior a la que ya se encuentra en internet. Ahí entra el tomo de la verdad que les dropeó Westerman, un libro
con información ultra secreta que solo estaba dispuesta a darle a alguien como el profe, a cambio de un poco de amabilidad. Le daría todo el dinero que necesite, aunque solo tenga valor para ser leído 2 o 3 veces. Y Sanraku era el único que tenía data sobre el Icon. Aunque no sabía mucho, cualquier información valía oro, por lo que empieza a contar lo que sabe. No da muchas pistas cuando va a dar un ataque físico. Sus ataques eran más veloces que los de cualquier otro jefe, pero era posible hacerles parry. Sus garras atacan en diagonal, horizontal y vertical, usa muchos retrocesos y tenía muchas zonas inmunes, pero el ataque más problemático definitivamente era el mordisco. Casi no lo usó contra él, pero era muy destructivo. Un solo mordisco era mortal, además de que tenía un ataque que convierte el campo en lanzas de sombra. Sabía que solo lo enfrentó en una ocasión, pero consiguió muchos datos y analizó un montón solamente con ese enfrentamiento. Era todo un maniático, y a Saiga ya se le hacía agua la boca de pensar en qué podría hacer con esas mecánicas en la vida real. Cuando escuchó que Pensilgon hizo equipo con él, pensaba que tenía que ser alguien muy inquietante, pero ahora comprendía cómo era en realidad. Definitivamente pondrá el juego patas arriba. También quería que les entregara un informe por escrito, pero había algo de lo que no estaba seguro. El último golpe ocurrió de un segundo a otro. No es tan descuidado como para recibirlo sin darse cuenta, y además estaba fuera de su rango. Pensaba que era algo imposible de esquivar, pero no tendría sentido. El sistema del juego no generaba monstruos ni ataques de la nada. Eso solamente ocurre en juegos basura. Que un monstruo especial spawneara de repente en cualquier lado sería muy descuidado. Definitivamente el ataque sorpresa venía de una habilidad del Icon. Incluso a él le hacía falta información que podría sacar con otro enfrentamiento. Era un tipo muy inusual e interesante, y mantuvo a Rabbids en secreto, pero Seiger 100 les propone una alianza con Wolfshards. Solo que Animalia tenía asuntos pendientes, y además tenía que consultar con alguien más sobre eso. Ahora le tocaba a Animalia, que solamente tenía una petición. Querían saber más sobre Rabbids, el país de los conejos. Cualquier cosa valía. Sanraku debió pensar que definitivamente Animalia preguntaría por eso. Lo único que quería era un pase. Ya todos conocen el escenario Tour por Rabbids, que es la misión que Sanraku leyó en internet al investigar. Pero con esa misión, apenas derrotas a la serpiente, te echan y no puedes volver. Él, además de llevarse una coneja fuera de Rabbids, podía entrar y salir siempre que quisiera. Esa era la información que quería. Al no ser una petición como tener a Emuru de compañera, se podría librar de la pregunta, dejando que Emuru responda. Pero Emuru estaba completamente tiesa, hasta que menciona un buffet de zanahorias. Era mucho más adorable cuando estaba despierta, y le pregunta sobre la misión en la que invitan humanos para acabar con la serpiente, y de alguna manera para volverlos a invitar. Pero eso tenía que ver con la política de Rabbids, así que ella no estaba cualificada para responder. Su hermano Edward sí que podría responder esa pregunta. Era el mayor de los conejos y rey de Rabbids. Sanraku siempre pensaba que Vash era el jefe, y le pide que le pregunte, así que iría en carrera a preguntarle. Y Animalia estaba triste de que se fuera, solo la quería acariciar un poquito más, dejando el asunto en pausa hasta que vuelva, y Pensilgon le sacó 100 millones al cofre, aunque eso solo era un 20% de su deuda de karma. Ahora Pensilgon daría una propuesta que incluye a Wolfshards, Library, SFSU y Wolfgang, una gran alianza de clanes. Desde un principio, esa reunión era para concretar una alianza. Por SFSU estaba bien, y para Library también, ya que compartían intereses. Saiga 100 acepta, ya que también lo tenía en mente. Finalmente terminaron, y Katsu pensaba que les dio mucha información a cambio de quitarse la maldición. Como pro gamer, el patrón de movimientos no era tan importante en la época de pantalla, pero en VR lo cambia todo, y esa información acerca de los 7 supremos tiene un valor incalculable. La cura de una maldición no valía tanto. Fueron demasiado buenos con Wolfshards, y Library no sería un problema, pero SFSU era otra historia. Para ellos, los NPC y monstruos eran lo mismo. Si conseguían el pase a Rabbids, apapacharían a todos los conejos. No le preguntaría cómo era su escenario especial, pero le recomienda que mantenga secretos al respecto. Al final lograron lo que querían, y consiguieron derecho a utilizar las instalaciones de otros gremios. Además de que sin la alianza, solo habrían recibido una ayudita. Con ella, ahora tenían 5 veces bajo la manga. Primero, sabían de Bahamut por derrotar a Weserman. Segundo, la entrada a inventoria y armas de legado. Tercero, serían los únicos en tener una artesana divina con Vilak. Cuarto, un modo de ir a Rabbids y la existencia de los Keitsid, info que solamente tiene Sanraku. Y 5, harían la jugada maestra para llegar al próximo escenario especial. Con esa información, tenían control sobre los clanes ambiciosos del juego. Ese plan era bastante maléfico, pero ya fue lo suficientemente malvada en Unit Rounds. Al final, acabarían volviéndose los bosses finales. Ahora se separarían y más le vale no escapar de la próxima reunión. Al final, Emuru no volvió y sentía curiosidad por cómo iba Vilak, pero para ir sin Emuru debía respawnear ahí, por lo que iría a visitar a los escorpiones de cristal y aprovecharía para farmear y tratar de conseguir el aguijón, atrayendo muchos escorpiones para repetir la estrategia de la otra vez. Era el momento perfecto de hacer el meta y saca para conseguir muchos materiales, pero esta vez no dejaron nada. Antes no tenían la IA para detenerse y uno le mete un pinchazo que lo one-shotea. Definitivamente los devs parcharon su IA para que el meta y saca no funcione. El cambio ocurrió en el parche, sabía que lo nerfearían, pero no tan pronto. Le habría gustado experimentar más exploits. Ahora no podría tener su zona secreta de farmeo, ya que no había forma de ganarles, a menos que usara la gravedad a su favor. Junto a una nueva habilidad, Skywalker podría derrotarlos. Unos desarrolladores no lo detendrían de romper el juego. Emuru fue a verlo, ya que su hermano le dijo que tendría que revisar un poco las normas, y Vilak quería que fuera al taller. Estaba muy emocionado por volver a visitar a sus amiguitos. Vilak tenía la unidad en la cabeza. Emuru
Emerald tenía razón de cómo se utilizaba, y ahora sabía cómo utilizarla para descifrar armas de legado. Esa era increíble, y para mañana la tendría completamente analizada. Sobre convertirse en sabia artesana, quería pedirle un favor. Si lo lograba, podría crear sus propias armas de legado, y quería materiales de los escorpiones de cristal para fabricarlas. Necesitaría muchos intentos para masterizar su creación. Sabía que le costó un montón conseguirlos, y desperdiciaría un montón, pero sabía que tarde o temprano crearía un arma maestra. Le daría todos los que necesitara. Ya tenía 3 pares de espadas gemelas, así que le pidió un arma diferente para aumentar su arsenal. De momento, tenían que subir de nivel, pero van con Pitts. Para venderle una estatua negadora de espíritus, le daría 300.000. Era una figura que imita a los 7 supremos. Ahora quería conseguirlas todas y le compra un grimorio a Emerald para que lo pueda ayudar más. Pero antes, tenían que ir al cañón para farmear undeads y subir de nivel para enfrentar a los escorpiones. Spatnat the Wyverns para que Emerald lo ayude inmovilizándolos. Ese grimorio fue una buena inversión y tenía que aprender esa nueva habilidad. Los Wyverns no dan mucho XP, así que estaba feliz de volverse a encontrar al general Dullahan, ahora con su propia decapitadora. Cuando subes de nivel, se hacen ajustes para aprender y nivelar habilidades, decididas por experiencia. Desde la pelea contra Wesermon no volvió a subir de nivel, pero esa experiencia de combate se acumuló y despertará muchas nuevas habilidades, haciendo una caída heroica que lo parte por la mitad, y consiguió muchas habilidades nuevas, leveleadas y evolucionadas, junto al Skywalker. Ahora quería que lo esperara y le pide que vaya por él a la mañana del día siguiente. Esta vez no tenía intención de respawnear en Ravizza. El motor físico controla la gravedad y les tira un cristal, activando sus habilidades desde el inicio para sacar un montón de ellos. En Shangri-La, una manzana cae al piso y te va revoloteado si te empujan. Era como la física de la vida real, inercia y gravedad. Las físicas realistas los vencerían, ya que enfrentándolos cara a cara no había chance, metiendo un tremendo brinco pero frenan. Solo uno habría logrado frenar, pero tantos harían pelotera y no lograrían frenar esa caída mortal. El daño por caída mata NPC, monstruos y jugadores, pero él podía romper esas leyes pisando el aire con Skywalker para meter otro brinco. Ahora tenía un doble salto. La operación caída del escorpión fue todo un éxito y así farmaría un montón. Al derrotar a tantos escorpiones superiores al nivel 100, debió conseguir un montón de niveles. O tal vez no. Ya debieron morir por caída, pero era raro que no consiguiera sus puntitos gratis. Normalmente suelen darse justo al terminar el combate. Si no han llegado, es que la pelea aún no ha terminado, ya que salieron unos por detrás, pero eran presas de uno dorado mucho más grande y fuerte, un escorpión de cristal dorado, un enemigo raro. Los poderosos escorpiones eran como juguetes para él y tiene que salir corriendo. Este era un enemigo solitario, así que hacerlo caer sería más complicado. Sería esconderse en el inventario para salir del combate, pero gamer que se respete no huye de un combate. Era un duelo entre lobos solitarios. Cortó el cristal como si nada y sus tenazas eran mucho más poderosas. Era mucho más agresivo y diferente a los comunes. Era como si llevara un usuario de espadón en cada brazo. Podía hacerle parry y su coraza dorada no se sentía tan dura como la de los otros, pero no le hacía ningún rasguño. No era información tan relevante y sigue esquivando sus ataques. Era más frágil que los otros a cambio de una velocidad de locos. Y gracias a que acabó con los demás, era un 1 para 1, pero debía tener cuidado de no alejarse mucho de esa zona. La situación era imposible. Incluso tiró un ácido corrosivo. Tenía ataques a distancia muy peligrosos y ahora comprendía su patrón. Era una máquina de batalla. Buenas estadísticas, defensa, velocidad, ataques a corta y larga distancia, pero ya se conocía el truco del veneno. Siempre que lo viera, podría esquivarlo, o tal vez no, ya que no esperaba un disparo tan rancio como ese. Inventoria era la única opción, pero debía calmarse porque su estado de ánimo podía alterar sus movimientos. Con las pociones de mana que tenía, solo podría hacer el meta y saca unas 6 veces. No podía desperdiciarlas, y vuelve contra el bicho. Ese disparo sería difícil de esquivar al solo poderlo hacer con Inventoria. Estaba corriendo y parreando. El combate lo podía facilitar destruyendo el aguijón, además que detectó otro punto para poderlo vencer. En las articulaciones tiene aberturas para la movilidad. Combatiría veneno con veneno, sacando las espadavejas gemelas. La derecha tiene un veneno corrosivo que aprovecharía para debilitar las partes donde golpea, logrando fracturar su coraza para hacerle daño hasta que salta. Pero no estaba huyendo, ahí arriba se empezó a curar. No era una máquina de combate, era un ser perfecto, casi al nivel de los 7 supremos, pero no le tenía miedo, ya que su objetivo era el Icon. No podía ser derrotado por un bichito común. Atacando rápidamente, preparando el perforador para romperle el aguijón, pero era muy resistente. Los devs crearon un monstruo y eso que solo era un enemigo raro. Le hacía el meta y saca esquivando sus golpes y metiéndole el veneno, pero siempre se retiraba para curarse. Solo sabía que extiende los brazos bajo la luz lunar. Le recordaba la condición para ver a Setsuna, que necesitaba una luna llena. Seguro absorbía la energía de la luna. El juego tenía una gran relación con ella, pero debió evitar que se siga regenerando, solo que la durabilidad de la abeja estaba al límite. El veneno no funcionó y solo le quedaba MP para hacer 2 meta y saca. Desde Wesemon no se divertía tanto y debió utilizar todas sus herramientas. Con el espejo lunar lo distrae y era cuestión de no dejarlo escapar para recuperarse, atacando con una ráfaga de cortas infinita hasta que acabe la estamina. Era un ataque tremendo que lo deja abierto a contraataques, pero aunque quede expuesto, tiene Inventoria para salvarse con el meta y saca. Esquivando el veneno, la batalla apenas comienza, pero el meta y saca le dio chance de regenerarse, así que lanzó su espada para bloquear su herida, brincando hacia él para que no pueda regenerarse tan tranquilamente. Ahí lo tiró del pilar. Sabía que tiene que levantar ambas tenazas para recoger la luz, pero justo consiguió la barra de fusión para el arco de acero lunar y el ataque que parte en 2 que utilizó contra el Dullahan para golpear su aguijón. Por fin logró sacárselo, pero ya no era el mismo que antes y con Skywalker logra llegar para salvarlo. Era la parte más valiosa de un enemigo especial, así que va directo a Inventoria. Y el escorpión activó el modo Cristo al perder su aguijón. Todo estaba temblando y llegaron muchos bichirilos. Solo le quedaba un meta y saca, aunque descubrió la manera de ganarle.
aire. Patinándole por debajo podría ser que todos lo sigan, no usaría el precipicio y haciendo ruido para despertar a los demás. Cuando el dorado apareció, estaba atacando a los normales, significa que son enemigos naturales. Si lograba hacer que se enfrenten, ni siquiera tendría que pelear, esquivando con brincos para darle un golpe en el otro ojo. Pero el dorado tenía más problemas que solo Sonraku, por lo que entra a Inventoria y todos los escorpiones se abalanzan sobre él. Su fuerza era letal, pero ahora se enfrentaría a un montón de escorpiones de cristal muy poderosos sin ver. Ni siquiera él podría contra tantos, y estaba totalmente cubierto. Ya era hora de hacer el saca, y si quedan escorpiones, solo tenía que tirarlos al precipicio. Justo salió para el premio mayor. En un combate mortal no existe el honor, pero le mete un tenazazo. Logró derrotar a todos esos escorpiones de cristal. Lo había subestimado, pero él era el único que puede vencerlo. Esquivando sus ataques, todavía hay una forma de ganar, aunque no tenga más MP para hacer otro Metisaka. Al no poder ver, lo estaba detectando por vibraciones, ya que era más impreciso, pero cuando salta, le hace un grito primal que lo mantiene alejado. Era poder que expulsaba a modo de vapor, así que le tira el ídolo de barro que explota, hacía como despertador y le mete un golpetazo. Cuando llegan al clímax, crean llamas de la tierra, una gran explosión que deja en las últimas su tenaza. Con una sola, no podía mantener el equilibrio, así que le daría el golpe definitivo con el corte de media luna. Al escorpión ya no le quedaban armas y lo haría desaparecer junto al amanecer, o tal vez no. Todavía podía mover la cola y sus espadas abeja estaban en nada. Fue él quien se quedó sin armas, pero con Skywalker podía recuperar sus espaditas. Fueron las primeras que creó y ahora lo ayudarían a darle el golpe de gracia. Sin Inventoria y el Metisaka, definitivamente no habría podido ganarle. Era un enemigo formidable, comparable con Wesamon, y subió al nivel 99 en un segundo. Shangri-La Frontier es un juego divertidísimo. Estuvo de vuelta en Aether por la mañana, ya que estuvo farmeando escorpiones toda la noche. Tenía entusiasmo de saber si Vilak ya era una sabia artesana. Llegó muy puntual con Embru. Sentía en él un fuerte olor a espíritu vorpal. Se sorprenderían un montón con la presa que atrapó. Vilak pegó tremendo grito de que haya derrotado a un alacrán dorado. Ese aguijón brillante era algo que nunca pensaba que vería en la vida, y aún así tenía incluso más piezas de todo tipo, además de su núcleo vital. Vilak ya enloqueció con los materiales comunes. Esos dorados seguro tenían que ser mucho mejores, además de que tenía una pieza muy bonita, que en realidad era caquita. Pero igualmente fue difícil de conseguir, ya que después de derrotar al dorado tuvo que escapar sin Inventoria, y pregunta por cómo le iba haciendo sabia artesana, aunque Vilak estaba paralizada de la sorpresa y pensaba que había muerto, y eso que se esforzó mucho en su plan de hacerla evolucionar. Aunque sí que casi le dio un paro cardíaco. Ya había subido de clase, podía manejar los ítems del Era de los Divinos e incluso reparó el rector de Aether. Esa era su Vilak, quien se hace tremendo parkour. Y aunque no durmió, del entusiasmo se le quita el sueño. Por fin podría probar esos trajes de ciencia ficción, dándoles contexto a los NPC de que eran como las armas de legado que les había mostrado. Su máximo objetivo eran las armas y armaduras, así que iría a probarlas. Ahora tenía que decidir cuál probar primero. Para los trajes de poder tenía que instalar el reactor en la bestia. De una, intentaría con una armadura, pero con respecto a equiparla, tenía el problema de la maldición. Volvió demasiado pronto y muy troste. Por culpa de la maldición, no pudo probar ninguna armadura. Cuando mencionó el traje, Vilak ya se esperaba que ocurriera algo así. Tenía fe de que él, por ser un set de armadura completa, pudiera, pero ninguna funcionó. Aunque lo que más le daba coraje es que sus compas sí que podrían probar esas armaduras antes que él. Aunque tomó una decisión, se desaparecería por un tiempo, como típico padre latino, ya que sin el reactor, sus compas tampoco podrían probarlas. Ese plan era de total y absoluta rata, aunque su regreso dependería de su salud mental. De vuelta en el mundo real, vemos a Ante en una acera y a Seiga con su marca de judo, pasando frente a la casa de Hisutome hasta que unos chinos la espantan. Aunque está descansando del juego, se sentía deprimido por no haber podido probar esas armaduras, hasta que su hermana, como toda una gigachat, le dice que de por sí no hace nada productivo, ni con sus vacaciones ni con su vida, pero ella está gastando la mitad de su juventud chambeando de modelo, aunque valdrá la pena cuando la otra mitad sea famosa. Y ya que era tan optimista, quería conocer su opinión sobre algo. Si después de ahorrar mucho dinero por una ropa hermosa, luego de comprarla se diera cuenta de que era ropa para bebé, ¿qué haría? Aunque eso nunca le pasaría, ya que ella sí le sabe, pero era solo un ejemplo, aunque con solo eso sabía que metió la pata tremendamente. En su caso, se pondría su prenda favorita para pasar el mal trago, aunque él no podía usar ninguna prenda, pero eso le da una idea y del grito hace que se riegue, aunque solo tendría que usar otra ropa que le guste para olvidar que se regó. Su hermano era un idiota, y claro, el estrés de un juego se quita con otro. Ahora lo que necesitaba era un juego no basura de sus favoritos. Hace mucho que no jugaba Nephilim Hollow, unos 3 meses. Nephilim Hollow es un juego donde juegas en un Nephilim, trajes robóticos caídos del cielo. Se desquitaría el no poder usar trajes futuristas en Shangri-La usando trajes robóticos en otro juego. Armaría una tremenda junto a su Kingfisher. Era un juego de futuro distópico. No recordaba lo que hizo la última vez, pero la última vez que jugó estuvo mucho tiempo dueleando porque quería llegar al top. Su duelo contra el top 1 fue legendario y acabó en empate, aunque no recordaba su nombre o si todavía juegue. Hasta que uno le brinca al lado, lo reconoce al instante y lo ha estado esperando todos esos 3 meses. Era Super Ballman y lo retó a un duelo. No lo recordaba a pesar de que se enfrentaron una vez en el ranking. Si no lo recordaba, seguro le dio una paliza. Y le daba mucha rabia que no solo se lo hubiera padreado, sino que también lo hubiera olvidado. Era el top 2 del ranking y tendría su venganza. Era un buen oponente para volver a agarrarle la onda al jueguito. Bound Dog vs Kingfisher, quien la empieza con un láser que acaba esquivando. Los robots en ese juego no funcionan desde una cabina, sino más bien como una fusión con el coso. Esquivaba todos sus ataques ya que sus robots
robot estaba buildeado para tener una gran velocidad y muchísimo daño, una build no hit y speedrun, ya que la energía para esa velocidad y daño solo duraba 3 minutos. En eficiencia era tremendo ñordo, pero daba igual si lograba acabarle a su oponente en menos de 3 minutos. Su puntería era terrible, era un juego difícil de maniobrar. Aunque fuera un buen juego, contaba con muy pocos jugadores por su dificultad, ya que no es como los juegos donde usas palancas y botones. Aparte de brazos y piernas, debes controlar mentalmente propulsores y misiles, cosas que los humanos normales no tienen. Tocaba manejarlo todo al mismo tiempo. A alguien normal se le fría el cerebro. Una unidad que utiliza una velocidad de locos solo lo usaría un lunático. Sabía que si Sanraku solo esquivaba y no le atacaba, pronto acabaría ganando. Su rayo láser era flexible y aún así lo logró esquivar. Se demoró mucho en recuperar las manos en ese juego y le metió un golpe tremendo. Aunque yo no podría usar ese láser flexible, aprovechó el golpe para romper el cañón, pero ya que rompió sus propulsores, no podría escapar. Por su diseño, cualquier parte faltante reducía mucho la movilidad. El otro iría a rematarlo de un golpetazo, pero esquiva el ataque sorpresa. Estuvo 3 meses esperándolo para su revancha, y aunque salió volando, no pensaba dejarlo escapar. Esa sombra era solo un escombro, y Sanraku estaba esperándolo ahí abajo. Sus ansias de venganza lo traicionaron y engañaron completamente, acabando con él de un disparo, una épica referencia al cobrador de impuestos versus mi tío. Los juegos de robots eran geniales, aunque no era un cobarde, ya debía conocer que sus estrategias eran así, pero sería él quien se enfrenta a Rust, el top 1, quien justamente llega para tener el real duelo épico. Hace mucho tiempo que no le veía, ni su avatar ni su robot, la top 1 del juego, contra quien solamente pudo empatar, Rust. En este mundo, los juegos de realidad inmersiva dominan el mercado gamer, y la obra maestra con más de 30 millones de jugadores era el juego legendario Shangri-La Frontier. Sin embargo, Sanraku quedó destrozado emocionalmente de no poder usar sus juguetes en Shangri-La, así que Rich quitió y hoy no lo jugará. En su lugar, entró uno de robots que cayeron del cielo, llamado Nephilim Hollow, y en la ciudad los players estaban sorprendidos por un gamer legendario que regresó. Rust estaba viendo su Nephilim y estaba harta de él, pero Mold le arma un escándalo. Sanraku ha vuelto y estaba en un duelo contra Super Baldi, viendo el gameplay en el que ve su Kingfisher. El chat estaba alucinando y no necesitaba verlo para saber que ganaría Sanraku. Debía apurarse antes que los demás, porque ella lo enfrentaría, pasándole cuando lo encontró y le pregunta por qué no se ha vuelto a conectar desde que empataron en su duelo en ladder, aunque no había ninguna razón para dejar el juego. Quizás encontró la manera de pasar un juego basura, injusto o bugueado. Era una razón estúpida, podía ser bobo para ella, pero para él era muy importante, y lo reta a un duelo muy enojada. Tenía el honor de que la gran número 1 lo reta a un duelo, y mandan al pibe este al lobby. Finalmente pelearían los mejores jugadores en las mejores máquinas, Crimson Wings y Kingfisher, y que Mold esté ahí significaba que era un duelo todo con todo. Kingfisher ha sido el robot que más le ha costado a Crimson Wings. Por fin llegó el momento de la revancha. Todos animaban a Sanraku y la pelea empieza rápidamente con ataques rápidos, esquivas y disparos, esquivando para pelear a su manera, utilizando su agilidad para esquivar los cohetes teledirigidos y destruirlos para llevar la pelea al cielo. Esquivaba muy bien y lograba correr largo contra los edificios, no lo dejaría escapar y le seguía el ritmo esquivando sus balas, y cuando se volteaba disparando láseres que lo hacen correr por toda la ciudad, hasta que se le logra acercar y la estampa contra el edificio, pero no se dejaría aplastar, siguiéndolo y disparándole, para luego lanzar sus cohetes, que en conjunto lo tienen loco y lo mantienen esquivando a cada rato. Al escape la pierde y le hace un ataque sorpresa que bloquea para atacar con el otro brazo y retirarse para disparar. Era una batalla épica y ambos lograban una velocidad de locos. Super Baldi solo seguía jugando porque tenía el objetivo de destronar a Rust, pero le dolía admitir que quien estaba más cerca de derrotar a Rust era Sanraku, sacando la espada láser para acercársele y pelear de cerca. Estaba animándolo y en el choque de espadas, Sanraku recibió tremenda paliza y Crimson Wings lo derrotó fácilmente. Fue una pelea a toda velocidad. Los movimientos de Rust eran impredecibles y irregulares. Estaba enojada de que no esquivara unos ataques tan sencillos. Tenía que pelear en serio, aunque llevaba 3 meses sin jugar y era imposible que le siguiera sabiendo tanto como antes, además de que tenía que armar su nave, ya que seguro hay actualizaciones mejores de las que había cuando él jugaba. Quería otra pelea y le ofrece practicar con ella para recuperar sus mecánicas, pero seguro ese entrenamiento simplemente sería una madriza, y debía calmarse porque todos estaban viéndola. Nunca nadie la había visto tan emocionada, aunque realmente estaba muy feliz de que Sanraku volviera. Modificaría su Nephilim hoy y mañana por la mañana tendrían su esperada revancha, la revancha del top 2, que se joda. Con gusto esperaría la revancha, pero si volviese en un combate patético, aguas, ella se iría de momento y le pregunta al top 2 si Rust seguía con la misma unidad de hace 3 meses. De verdad que no la conocía para nada, ella no cambió de unidad hasta que sea derrotada, o sea que no ha perdido ni una vez en esos 3 meses que dejó el juego. Aceptaba todos los duelos, pero seguía invicta, era invencible en el ranking, así que estaba decidido a jugar Nephilim hasta obligarla a cambiar de unidad, y si aceptaba darle su revancha al top 2, este le enseñaría el secreto para vencerla. Mientras vemos como un meteorito cae en una ciudad tranquila. Hace años cayó el primer titán a la Tierra, estaba loco y destrozó la capital. Después de destrozarla, acabó petando, y cuando creían que se libraron del peligro, miles de titanes atacaron el mundo. La civilización estuvo a punto de extinguirse, pero la humanidad descubrió una nueva tecnología: fusionar pilotos humanos con titanes. Desde la primera guerra Nephilim contra los titanes fuera de control, han pasado 200 años de conflicto. Ese era el lore del juego. No sabía nada porque como buen gamer,
Estaba perdiendo el tiempo, tenía que armar su Nephilim contra Rust y le muestra unos tipos. El tercero era nuevo, una nueva unidad básica que tenía unas características que resaltaban lo malo que era. Casi nadie lo utiliza y pregunta si de verdad utilizaría esa basura, ya que no podría ganarle en un duelo de velocidad. Eso sumado a que casi nadie lo utilice, no tendría ninguna experiencia contra eso. Era una oportunidad dorada. Para conseguir un Nephilim, lo primero es capturarlo. Los que tienen ojos iluminados eran enemigos, pero hay unos que todavía no los han iluminado, esquivando su golpe para someterlo, ya que eran la base para que los jugadores personalicen. Lo capturó fácilmente y el siguiente paso es vestirlos con una armadura de su elección. Podía conseguirla en comercio, mercado negro o con otros players. Muchos lo recordaron y tenían muchas ganas de ver qué nuevo Nephilim armaría. Todos le tenían fe de que derrotaría a Rust. Nadie confiaba en Super Baldi, pero no era que odiaran a Rust. De hecho, era muy respetada por todos y por eso querían que pierda. El hecho de que no cambie de unidad hasta perder hacía generar mucha expectativa. Muchos jugadores la querían ver con una unidad nueva. Ahora comprendía por qué lo ayudaba y todavía no tenía idea de un diseño capaz de ganarle. Los movimientos de Kingfisher no le daban competencia al Crimson. Eso sumado que Rust tiene mucha mejor reacción, respuesta y manejo. Por eso era la campeona imbatible. Además de que tenía otro gran problema. Bolde pasa los movimientos de Sonraku rival. Era un backseater tremendo y ningún truco común funcionaría contra él. Ese trabajo en equipo la volvió demasiado god. Tal vez su punto débil era ella misma y le pide al viejo que le muestre las patas, porque ya se le ocurrió un plan ideal para vencerla. Al amanecer del día siguiente, Rust llegó al lugar del duelo y muchos espectadores esperaban. Hace mucho que no veía tanta gente conectada. Era una pelea muy esperada por todos y Mold lo ve llegar, llegando en un robot con rueditas, pidiendo perdón por la demora. Su unidad era muy cool. El último paso para crear un Nephilim es ponerle un nombre. Su nombre era Fiddler Crab. A diferencia del Kingfisher, lleva un montón de armadura, un peso pesado. Lo armó y llamó en referencia al cangrejo violinista. También tenía un brazo más tocho que el otro. Esa tenaza era una rebanalibros, un daño brutal a costa de corto alcance y velocidad. Era una desventaja tremenda contra una unidad con una velocidad de locos como el Crimson. Seguro tenía un truco bajo la manga. Y el random dudaba que Rust se dé cuenta del as bajo la manga de Sonraku. Se estaba haciendo el dramático y Sonraku le dice a Rust que si lo juzga por su apariencia, sufriría una derrota humillante. Ella estaba muy emocionada por su combate y Sonraku acabaría rápido con su duelo. Fiddler Crab contra Crimson Wings. El duelo comenzó con una carrera y petardeo desde el cielo, pero Sonraku brinca y corre por los edificios y bajo el puente para esquivarlos todos y disparar metralla. Las piernas con propulsión a chorro no estaban en el meta, casi nadie las usaba. Por lo visto, dan el mínimo de movilidad, pero aún así esquivaba y no recibía daños. Pero ese rebanalibros definitivamente no era un arma que se utilice sin un plan, haciéndole backseat sobre el otro modelo. No era para nada común y se le acerca de ras de suelo. Seguro pensaba que lograría sorprenderla solo con unas partes poco usadas, pero cuando se le acercó, cayó en su truco. Tenía camuflaje óptico que le permitía ocultarse por unos segundos, siempre que no haga movimientos ofensivos. A muchos viewers se les había olvidado que esas partes hacen eso, ya que casi nadie las usa. El camuflaje óptico tiene una desventaja muy grande y empieza a petardear con láseres al suelo. El camuflaje solamente oculta la unidad, los propulsores siguen viéndose, además de que el ángulo, la luz y el polvo delataban su dirección. Ya lo descubrió y lo obligaría a salir con unos pepos, pero había algo extraño y era imposible que no tuviera en cuenta que el camuflaje daba esas desventajas. Y si se tomó la molestia de buscar las partes más basura e inútiles, no se rendiría con facilidad. Bajó al piso y no había señales de que se haya alejado propulsándose. Mold sabía lo que planeaba y le avisa a Rust que salga de ahí. La tenía justo donde quería con la tenaza y la sorprende destrozándole una espada. Muchas gracias por ver el video y comenta: Vago, si llevas esperando el resumen semanal de Shangri-La desde hace 3 semanas. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ver el resumen del próximo capítulo la próxima semana. Además de un gran agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.